Hablaremos hoy del rey Filipo de Macedonia, famosamente el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia ya en el siglo IV a.C. Fue un rey legítimo, aunque no del todo hereditario, porque fíjese cómo fue el cometido. Su hermano mayor, Perdica, qué lindo nombre, Perdica, Perdica II, había muerto, y el hijo de Perdica era todavía un chico. En esas circunstancias, la Asamblea Macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la Casa Real. Y lo eligieron a Filipo, que era el hermano, ¿no es cierto? Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que vinieron a forjar el imperio que después solidificó su hijo Alejandro. Sabemos también que en Grecia veían este crecimiento de Macedonia, la patria de Filipo, con muchísimo recelo. Ahí estaba Demóstenes, que era uno de los más famosos oradores de Atenas, que construyó una serie de discursos en contra de Filipo, que se llamaron filípicas. También por extensión ahora llamamos filípicas a las reprimendas de nuestras madres, tías o docentes. Pero en realidad las filípicas son originalmente los discursos que Demóstenes pronunciaba en contra de Filipo. Captaba Demóstenes que las conquistas de Filipo eran una amenaza para la libertad griega. También sabemos que Filipo fue un gran seductor, tuvo muchas amantes y también muchos mancebos que andaban con él, ya que este caballero navegaba a vela y a vapor. Pero antes de toda esta gesta de Filipo sucedió algo que en cierto modo signó su destino. Cuando Filipo era un príncipe, tenía 16 años, gobernaba todavía Perdicas, su hermano mayor, y firmó un tratado con Tebas, y como garantía del cumplimiento de ese tratado, tuvo que proporcionar un rehén a Tebas, un rehén que fuera de la familia real, y lo mandó a Filipo. En Tebas había una institución guerrera muy extraña, fundada por Pelópidas. Se llamaba la Falange Sagrada. Era un cuerpo militar de élite, unos comandos, formados por parejas de amigos. Un grupo de élite formado por parejas de amigos que hacían el juramento de resistir o caer juntos. A Filipo lo trataron como invitado, le enseñaron las artes de la guerra y fue invitado a formar parte de esa falange y aprendió las costumbres de los dos amigos que luchaban juntos. Algunas tribus de la Pampa Argentina luchaban así, algunas tribus de ellos, e incluso atados el uno con el otro. Luchaban contra la fuerza regular. Bueno, durante estos ejercicios, quiero decir, pelear junto a su compañero, pelear atados, resistir, adiestrarse, alimentarse juntos, dormir juntos, combatir juntos, le agarró a Filipo el gusto por los muchachos. Cuando regresó a Tebas, terminó su periodo como rehén, regresó a Tebas y, como dijimos, se hizo rey. Se casó con Olimpia, una muchacha de noble cuna, y pronto nació Alejandro. Filipo, aún bien casado, sostenía sus amoríos con hombres y con mujeres. Todas las fuentes coinciden en que Olimpia tenía un amargo resentimiento por estos amoríos y vivía muy atenta a cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. Ella pensaba que los hijos ilegítimos que Filipo tenía con otras amantes, y aún los amigos de él, podían llegar a conspirar contra su hijo, que era el heredero de la corona de Macedonia. Filipo además trató de reproducir en Macedonia aquellas falanges que había visto en Tebas, y él mismo
tuvo como compañeros a un tal Pausanias. Señor Pausanias, que no debe ser confundido con el historiador Pausanias. Bueno, se habían jurado fidelidad eterna, naturalmente, pero según cuenta Diodoro Século, Filipo carecía de la constancia propia de la falange. En Tebas, los amigos que pertenecían a ese grupo eran fieles hasta la muerte. Y en cambio, a Filipo le gustaba uno, mañana otro, vio como... Y entonces, imagínense, muy pronto se aburrió de Pausanias y lo desechó por un nuevo capricho. Muy resentido, Pausanias, durante una borrachera, insultó y maltrató a su rival, a Capricho. No. Y este muchacho, Capricho, ofendido por el insulto del Pausanias, andá a saber qué le habrá dicho. Vos, dice. Y el otro se ofendió, imagínese. Y con eso... que Claro, y ofendido, se sacrificó. Dice, voy a hacer algo, dijo Capricho, de lo que todos hablarán. ¿Qué es lo que hace siempre un enamorado resentido? Hace un acto de locura. Entonces dejó un mensaje en el que explicaba su acto, y en la siguiente batalla, ya que siempre estaban en guerra, marchó directamente contra el enemigo buscando una muerte segura y la encontró. Otro noble llamado Ataro, que era pariente del finado Capricho, organizó un castigo para Pausanias, que después de todo era el causante de aquella muerte, ya que lo había insultado y el otro, para demostrarle quién era, se hizo matar. Y lo emborrachó a Pausanias en una fiesta y envió a unos amigos a que lo golpearan. Dice, vayan y dénsela a Pausanias. Bueno, llegaron, lo fajaron. Recuperado la viaba, Pausanias fue a pedirle a Filipo que lo vengara. Y además fue un poco a ponerle cara para ver si volvía con él. Filipo, sin embargo, rencoroso por la muerte de Capricho, se negó a ayudar a Pausanias. Dice, no, a mí qué me importa, qué sé yo. Pero, como le dio un poco de lástima, lo nombró capitán de la guardia. Dice, mira, te voy a dar un puesto en la guardia y déjame en broma. Y Pausanias aceptó, ¿viste? Dice, más vale un puesto en la guardia y no perder un amigo. O algo así era. Alejandro, el hijo de Filipo, que entonces tenía 13 años, oyó la historia. Pasaron los años. Y Filipo se enamoró ahora de una mena y repudió a su esposa. Y se casó, organizó el casamiento con esta nueva mena. Esta nueva chica era sobrina del mismo Ataro, el que se había vengado de Pausanias, el pariente de Capricho, el que lo había mandado a fajar a Pausanias. Y la vieja historia resurgió. Pausanias otra vez revivió su odio. Dijo, dice, mirá, esta chica dice que se va a casar con Filipo, es parienta del que mandó uno que me la dieran. Así que algo voy a hacer, dijo. Bueno, Filipo había preparado una boda magnífica, invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia. En la ceremonia, en el teatro de Aegae, una de las ciudades importantes de Macedonia, la otra era Pelia, pero no serían grandes ciudades, calculo yo. Bueno, armó un bailongo ahí, iban a honrar a los 12 dioses olímpicos, con juegos de honor, en fin. Cada dios estaba representado por una estatua. Aquellas estatuas griegas, que contrariamente a lo que vemos en los libros, no eran blancas, eran estatuas muy coloridas. Las estatuas griegas las vemos blancas porque pasó el tiempo y se despintaron, y se pulieron, pero eran estatuas pintadas y con mucho color, con colores muy vivos. Bueno, imagínense aquellas estatuas coloridas, y además a la de los 12 dioses principales agregó una más, Filipo, que era la de él. Y después de todo, aquel que garpa soy yo. Y Filipo pensó también que era el momento ideal aquel casorio para refutar la propaganda ateniense sobre su carácter tiránico. Tradicionalmente los déspotas se desplazaban rodeados, imagínense, de guardias. Cuando planificó su boda, Filipo dispuso que una vez llegado él al teatro donde era el bailongo,
Su guardia personal iba a quedarse en la puerta y él iba a entrar solo. Solito ahí, entre toda la gente, para demostrar que no tenía guardia y que no era tirano como todos decían. Comienza la ceremonia, llega Filipo, deja la guardia en la puerta. ¿Y quién estaba en esa guardia? Pausanias, destilando su veneno, cocinando el guiso, el sancocho de la traición. Y entonces, haciéndose el logi, se escondió Pausanias atrás de una columna. Bueno, Filipo entró lo más canchero y cuando pasó cerca de la columna apareció Pausanias y le ensartó un cuchillo como churrasco de croto. Y después salió corriendo, cuenta Diodoro Século, y es muy gracioso, salió corriendo por un viñedo que estaba atrás del teatro. Imagínense cómo sería la ciudad, que atrás del teatro había un viñedo. Acá no hay un viñedo atrás de la ciudad. No. Salió ahí entre los yuyos con una gambeta y ya estaba por ponerse a salvo cuando tropezó con una cepa, el tallo enterrado de la vid, y lo alcanzaron. Y fue ejecutado Pausanias. Sucedió entonces que los jefes y los nobles se apiñaron en torno de Alejandro, el hijo de Filipo, y formaron una guardia que los trasladó a la ciudadela, y ese mismo día Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. Y algunos han sospechado del propio Alejandro como conspirador en contra de su padre, y más todavía de Olimpia, la mamá de Alejandro. Pero en realidad acá Diodoro jura que ninguno de los dos tuvo que ver nada. Y esta es la historia que queríamos contar, la traición de Pausanias, y hemos querido dedicarla a todos los que son víctimas de traición. La traición es una cosa interesante desde el punto de vista artístico. Ahí tiene un asunto, la traición. Asunto para pensar esta noche, la traición. Y también quiero dedicárselo a Demóstenes, el orador ateniense, que se adiestraba para dar discursos, porque era tartamudo. Había nacido tartamudo, y entonces como quería ser orador, y lo consiguió, parece que se entrenaba poniéndose canto rodado en la boca y recitando la Constitución. ¿Cuál es el efecto del canto rodado en un tartamudo? Me temo que ninguno. No se conoce ningún otorrinolaringólogo en la actualidad que siga la receta de Demóstenes, ya que un tartamudo llena su boca de cantos rodados, sigue siéndolo. Pero bueno, parece que él no solo se llenaba la boca con los cantos rodados de las obras de construcción, sino que iba a la orilla del mar y trataba de decir discursos con la boca llena de piedras cerca del mar para tener incluso una dificultad adicional, que era la de vencer el rumor marítimo, que suele ser un poco enojoso para los que andan discursiando. ¿Usted me permite, Alejandro? Sí. Creo que parece ser que la fidelidad es mejor que esto de ser variable en esto del amor, ¿no? Tiene como mejor prensa. Y yo me quedaba pensando cuando usted narraba esta historia, qué peligroso que puede llegar a ser el amor para toda la vida de alguien. Digo, cuando uno no tiene la fortuna o la casualidad, lo que fuere, de que al otro le pase lo mismo, el enamorado para toda la vida, el enamorado que tiene una fidelidad incorruptible, no tiene salvación. No tiene salvación y genera un rencor hacia el amado que lo abandona, que puede llevarlo al odio eterno. Está muy bien eso, está muy bien eso. Por eso, a veces el amor irrenunciable que algunos sienten es más bien una desgracia que una bendición. Yo creo en el amor intenso, generoso, pero que puede cambiar de rumbo. Creo en las utopías, creo en la gente que sigue una estrella, pero también creo que hay que darse vuelta en cada esquina para ver si no es conveniente cambiar de estrella. Y no estoy hablando de quien no es fiel a una convicción, seguro. Estoy hablando de que algunos hoy siguen estrellas que ya se han apagado.
Y cuando una estrella estalló y se apagó, hay que darse cuenta de que se apagó. Pausanias nunca le perdonó a Filipo su traición. Solía ir a la orilla del mar. A veces se encontraba incluso con Demóstenes. Y cantaba este tanguito que hemos cantado nosotros muchas veces, que se llama No te perdono más.